Buenas tardes, mi nombre es Samuel Barreto y estudio Derecho en la Universidad Vicente de Aragua. Como parte de la exposición acerca de la materia Obligaciones 2, me tocará hoy hablar acerca de las obligaciones y formación del contrato. Comencemos. Primeramente, las obligaciones. ¿Qué son las obligaciones del derecho? Obligaciones del derecho es un término como tal universal, ya que la mayoría de las cosas, reglamentos, leyes, y en ciertas cosas con convenios, contratos o ciertas figuras jurídicas siempre existe una que otra obligación. Las obligaciones pueden consistir, según el ámbito jurídico, en la carga o tarea de dar, o sea, otorgar una cosa, algo, algo con fin lucrativo, dinero, una propiedad, etcétera. Hacer, o sea, que el deudor o la persona que está demandada a hacerlo, a cumplir la obligación, tiene que hacer cierta actividad o no hacer, ya sea, por ejemplo, rehusarse a reclamar algo o en otras instancias también no realizar cierta actividad porque representa una obligación para ese individuo. Las obligaciones es un término muy importante para comprender en el ámbito del derecho, ya que cada rama del derecho que se va a estudiar es importante tomar en cuenta al término de las obligaciones, sus características y elementos. Principalmente conceptos de distintos autores. Esto fue lo que encontré bajo la búsqueda bibliográfica y documental por internet. Principalmente tenemos a Ruggiero, que refiere a las obligaciones como, en sentido técnico, obligación expresa principal y normalmente de relación jurídica en virtud de la cual una persona debe una determinada prestación, que sería el deudor, como mencioné anteriormente, a otra que es al acreedor, que se llamaría el sujeto activo de ese convenio o de esa obligación, que tiene la facultad de exigir, constriñendo a la primera a satisfacerlo, o sea, el deudor. Agrega este autor que muy frecuentemente se emplea esta palabra obligación para indicar uno solamente de los aspectos pasivos para asignar el deber del deudor, el débito, y aspecto activo para indicar la pretensión del acreedor, es decir, el crédito. Raras veces se usa para explicar las causas generadoras de la relación obligacional. Según Marcel Planier, refiere a las obligaciones como las obligaciones presentan la parte inmutable del derecho. Se estima que sus reglas principales son verdades universales y eternas. Ahora vamos con los convenios de las obligaciones. Uno de los convenios más importantes de las obligaciones es el contrato, así como su formación, cada uno de sus elementos. Es más, el contrato está formado por derechos y obligaciones. De acuerdo a esta definición que tenemos, podemos definir el contrato como un convenio entre dos o más personas, puede ser un convenio bilateral, multilateral, donde se forma una relación jurídica, la cual interviene diversos derechos y obligaciones. De acuerdo al artículo 1133 del Código Civil venezolano, como dato curioso, podemos denotar que este establece el contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico, un vínculo en el cual existen múltiples derechos y obligaciones. ¿Cuáles son las características del contrato? Como dije anteriormente, el contrato es una convención multilateral, es decir, involucra la participación entre dos o más partes. Esas partes pueden ser sujeto activo, sujeto pasivo, deudor, que es el que otorga, hace o no hace una cosa, el que está obligado, y el acreedor, que sería el sujeto activo. Aunque muchas veces esto puede variar un poco, ya que el acreedor también puede encontrarse con obligaciones también, lo cual sería en cierta parte un deudor. Como otra característica tenemos, establece y regula una relación jurídica con derechos y obligaciones determinados y produce efectos y obligaciones a las partes, las cuales deben cumplir una parte de otra. Es decir, es algo equitativo entre las dos partes. Ahora tenemos los elementos esenciales del contrato, así como elementos accesorios. Los esenciales son los principales. Tenemos el consentimiento o voluntad entre las partes. Esto es muy fundamental, ya que no se puede hacer un contrato o un convenio que esté por fuera de la voluntad de la persona, ya sea por una amenaza, violencia. No, este contrato es algo ilegal, es algo nulo, porque
necesariamente ahí no se está viendo el consentimiento de entre las partes. Es fundamental para hacer un contrato que haya voluntad. Y el objeto que pueda ser material del contrato. Y este puede ser una cosa, bien material, inmueble, bien mueble, una propiedad, etc. También está la causa es la motivación de los contratos. Aunque no se señala como elemento esencial, es importante notar que el principal elemento por sobre todo esto son los sujetos. La concurrencia jurídica de esto se encuentra en el artículo 1141 del Código Civil. Como elementos accesorios tenemos el término, que significa los ciertos parámetros o escrutinios a seguir para el contrato, así como las condiciones, los cuales representan aquellos motivos que pueden dar inicio o al fin al contrato, en caso de no cumplirse uno de estos. Pueden existir otros elementos accesorios diferentes como plazos del contrato, la fecha de terminación, etc. La clasificación general de los contratos. Existen múltiples tipos de contratos. Es difícil de notar que puede existir uno que otro, aunque podemos clasificarlo de diversas maneras. Por su modo de celebración puede ser un contrato laboral o contrato de trabajo, contrato de compra-venta, contrato de arrendamiento o de alquiler. Por su beneficio pueden ser contratos gratuitos que no llevan ninguna carga, pueden llevar una cosa, pero no son lucrativos. O los contratos onerosos que sí son lucrativos. Y por las partes intervinientes que son bilateral, que entre participan dos personas, y multilateral que participan más de dos personas. Esto es lo que iba a hablar del contrato por hoy. Gracias por su atención.